Hoy queremos invitarlos a dar una nueva mirada al gran desierto de Atacama y a la espectacular meseta andina que lo flanquea por el oriente, como es el altiplano de la región de Arica. Lugares que recorrimos al inicio de esta serie, que nos sorprendieron tanto por su belleza como por su historia natural y humana. Por todos aquellos que no pudieron ver las maravillas que nuestra tierra esconde en su extremo norte, así como por quienes quieren volver a impresionarse con el desierto y el altiplano, hoy regresamos a la ciudad de Arica para viajar desde el río Yuta hasta el río Loa, desde la orilla del mar hasta tocar el cielo en la cordillera de los Andes. Iniciamos esta expedición en la bella ciudad de Arica, donde, según se dice, reina la eterna primavera, gracias a su agradable clima, con temperaturas que rara vez superan los 30 grados o descienden de los 15. Alegre, auténtica y sencilla, la gente de Arica acoge al visitante como en pocas otras ciudades de Chile. Sin la agitada actividad comercial de Iquique, ciudad con la que se le podría comparar por su cercanía, la vida en Arica parece ser más simple, con menos preocupaciones, no obstante sus dificultades económicas, producto de la desaparición de las industrias que un día la convirtieron en polo fundamental para el desarrollo del extremo norte de Chile. El puerto, uno de los más activos del país, permite a Bolivia tener acceso preferencial al transporte marítimo, exportando por Arica gran parte de lo que vende al mundo, así como importando la mayoría de los productos que requiere. Solo 6 kilómetros separan la ciudad de la desembocadura del río Yuta, el más al norte de todo Chile y uno de los humedales más hermosos de nuestra tierra, donde se reúne una impresionante cantidad y variedad de aves a lo largo de todo el año, pero muy especialmente durante primavera y verano, cuando llegan infinidad de visitantes alados, la mayoría procedentes del hemisferio norte. Con agua dulce y abundante vegetación, aquí muchas aves encuentran su alimento regularmente. Otras pueden lavar sus plumas para extraer la sal del mar, mientras que la mayoría llegan al humedal del Yuta cada atardecer para pernoctar o simplemente para descansar. Con solo 4 ríos que llegan de forma permanente al mar a lo largo de casi 1000 kilómetros de costa del desierto de Atacama, como son el Yuta, el Camarones, el Loa y el Copiapó, para las aves, la existencia de este humedal junto a la ciudad de Arica es fundamental, más aún cuando es el primero al que llegan en territorio nacional cuando migran desde el norte. Dejamos la siempre alegre ciudad de la eterna primavera para iniciar nuestro recorrido con destino al río Loa y el altiplano andino, al que subiremos remontando la quebrada de Camarones. Volamos donde termina abruptamente la cordillera de la costa frente al imponente Morro, formado por una sucesión de erupciones volcánicas submarinas ocurridas hace millones de años, cuando este territorio aún no emergía desde el fondo del océano. Tan pronto dejamos Arica, seguimos la costa hacia el sur, la que con los cerros que bordean los 1000 metros de altura se presenta como una formidable pared casi vertical que cae directamente hasta el mar.
sin playas ni planicies adyacentes que permitan la construcción de un camino costero, el tramo comprendido entre los puertos de Arica e Iquique, distantes 200 kilómetros entre sí, es uno de los pocos sectores de la costa chilena prácticamente inaccesibles por tierra y por ende solo visible desde el mar. Ha sido la extraordinaria dificultad de caminar por aquí lo que ha obligado al hombre, desde que llegó a este rincón del planeta hace más de 12.000 años, a desplazarse por el desierto que se extiende hacia el este de los cerros que enfrentan el océano. Empujado por el viento que sopla desde el mar, el aire cargado de humedad es obligado a subir abruptamente por las paredes de la cordillera de la costa. Esto hace que descienda la temperatura en por lo menos 6 grados con respecto al nivel del mar, causando la condensación de la humedad en diminutas gotas. Esta es la Camanchaca, las nubes que vemos entrar hacia el desierto. Sin que nada corte la monotonía del paisaje en esta planicie, resulta impresionante llegar al encuentro de una enorme fisura que abre un tajo en el desierto. Es la quebrada de Camarones, la que con una profundidad de más de 800 metros obliga a la Ruta 5 a dar una extensa vuelta para bajar la cuesta. Con un caudal promedio que apenas alcanza los 3 metros cúbicos por segundo, el río Camarones permite la existencia de vegetación en el fondo del valle hasta su encuentro con el mar. Allí, la cordillera de la costa, cortada por el paso de las aguas del río durante millones de años, nos muestra un hermoso humedal junto a la desembocadura, aunque llama la atención la escasez de aves al compararlo con el que habíamos visto en Utah. En busca del origen de las aguas que llegan hasta aquí, cruzamos la quebrada de Camarones hacia el sur para luego tomar la antigua senda hacia el valle de Camiña. Abandonada esta ruta hace ya varias décadas al haberse construido un nuevo camino más al sur, es probable que no haya pasado por aquí ni un solo vehículo en muchos años. No obstante lo anterior, elegimos esta ruta por ser la más directa y espectacular hacia las nacientes del río Camarones. Subiendo por los cerros cordilleranos, rápidamente sobrepasamos los 2.000 metros de altura, comenzando a aparecer la vegetación, primero como pequeñas plantas de coloridas flores y pequeños arbustos, hasta que llegamos al encuentro de los imponentes cactus candelabro, una especie propia de la cordillera de los Andes de Chile y Perú, que crece entre los 2.000 y 3.000 metros de altura. La antigua senda permite apreciar la erosión producida por las intensas lluvias a lo largo de millones de años, lo que ha ido labrando las quebradas que descienden hacia el poniente, entre ellas la de Camarones, la más profunda de todas. Ocho horas de lento y trabajado ascenso finalmente nos deja en el altiplano, a casi 4.000 metros de altura, donde la vegetación, compuesta principalmente por arbustos como la tola, nos hace olvidar el árido desierto mientras vamos en busca del punto donde comienza a escurrir el río Camarones. Construido a comienzos de la década del 1930, con el objeto de asegurar el riego a los agricultores del Bajo Valle de Camarones, el tranque Caritaya es uno de los más antiguos y desconocidos de Chile.
Un muro de 40 metros de altura cierra un ancho valle por el que escurrían libremente las aguas de los arroyos y vertientes provenientes de los deshielos y las lluvias veraniegas de la alta cordillera. Revestido con planchas de cemento, el pretil, aunque algo dañado, ha logrado resistir innumerables temblores y terremotos que suelen afectar esta zona de Chile. Desde las válvulas para liberar el agua, el río Camarones inicia su camino hacia el mar, distante 110 kilómetros hacia el poniente. Dejamos el tranque Caritaya en su mínimo nivel, producto de la sequía de los últimos años, para continuar remontando el río Camarones antes que sus aguas sean embalsadas. Avanzamos sobre una especie de meseta altiplánica a 3.700 metros de altura, en busca de unas pequeñas lagunas que tienen sus aguas de un intenso color rojo, claramente distinguibles desde la distancia. Al acercarnos debemos dejar nuestro vehículo junto al río Camarones para caminar hasta las pequeñas lagunas. Todo parece indicar que el agua que escurre hasta el río es efectivamente de un color rojo intenso, lo que justifica la mitología aymara que les atribuye poderes sobrenaturales, como misteriosas desapariciones o la muerte de quienes han bebido estas aguas. Sin embargo, a medida que nos acercamos, comprobamos que el agua proveniente de la pequeña meseta es cristalina, mientras que el lecho por donde corre es el que da el rojo predominante. Estudiada recientemente por científicos, se ha podido determinar que lo que le da el color es una rara microalga que posee, además de la clorofila de todas las plantas, pigmentos fotosintéticos que se adhieren a las rocas, las sales o a cualquier elemento que esté en el agua. Con un diámetro que no supera los 120 metros, rodeada de pastos compactos propios de los bofedales andinos, la mayor de las 3 lagunas que encontramos en la meseta tiene su lecho completamente teñido de un rojo que varía su intensidad según la luz del día. Sus aguas, de origen termal, surgen de una fisura ubicada en el lecho de la laguna, con una temperatura de 30 grados, sin que se conozca su profundidad, lo que hace que la mitología diga que no tiene fondo. Lo mismo ocurre con la laguna situada a un costado. Con solo 16 metros de diámetro, sus aguas burbujeantes son considerablemente más calientes, casi al punto de no poder tocarlas, lo que reduce la concentración de las microalgas, dándole un color amarillento. Su alto contenido de sales minerales, entre las que destacan el boro y el manganeso, lleva a la formación de hermosas concreciones salinas. Dejamos la Laguna Roja y el río Camarones para continuar subiendo hacia el altiplano, donde vamos en busca de 2 lagos de extraordinaria belleza, el Chungará y el Surire, iniciando nuestro recorrido por el primero, al que también se puede llegar desde las nacientes del río Camarones, siguiendo un largo y poco transitado camino. El primer animal que nos recibe al llegar al altiplano es la vizcacha, roedor que vive a lo largo de casi toda la zona andina de Chile norte y central. Su fino pelaje les permite aislarse eficazmente de las grandes variaciones de temperatura que caracteriza la meseta altiplánica, donde a mediodía se pueden registrar más de 25 grados, mientras que en la noche puede descender fácilmente a menos de 20.
Habitantes por excelencia de los bofedales, allí encuentran el pasto, los brotes, frutos y semillas de que se alimentan, mientras que las rocas le ofrecen protección del viento y la nieve, así como de sus depredadores. De allí que si no están comiendo, las vemos asoleándose mientras dormitan, sin dejar de estar atentas a todo lo que ocurre en las cercanías. Hito geográfico inconfundible, el complejo volcánico de los Payachatas son visibles desde casi todo el altiplano ariqueño. Con 6.348 metros de altura, el que se sitúa más al suroeste es el volcán Parinacota, mientras que el mellizo Pomerape, con 50 metros menos, se ubica inmediatamente al norte. Es exactamente al otro lado de ambos volcanes, hacia donde ahora nos dirigimos en busca de la laguna Chungará. Registrada su mayor erupción hace 8 milenios, entonces se produjo el colapso del cono volcánico, formando un gigantesco dique de lava y ceniza que embalsó las aguas del valle, dando origen a dos bellas lagunas: Cotacotani, la más pequeña, junto al pueblo de Parinacota, y Chungará, algo más arriba. Con 8 kilómetros entre sus extremos y 4.520 metros sobre el nivel del mar, no se conoce otro cuerpo de agua de estas dimensiones a mayor altura en el planeta, lo que, sumado a la rica vida animal que lo habita y la belleza del entorno, hacen de la laguna Chungará un escenario de características únicas. Por la gran cantidad de aves que vimos hace 35 años, cuando lo filmamos por primera vez con la tierra en que vivimos, lo llamamos Paraíso de las Aves. En ese entonces, a comienzos de los 80, llegar hasta sus orillas era toda una aventura, con un camino que ponía a prueba los vehículos. El estar totalmente deshabitada permitía a las más de 20 especies de aves que vimos en la laguna vivir sin ser perturbadas por el hombre. Y esto lo apreciaban de manera muy especial las tahuas gigantes, sin duda los habitantes más característicos de la laguna, de donde se podría decir que son endémicos, pues hay muy pocos otros sitios donde se les pueda ver en tan alta concentración. Quizá esto se debía a la paz que aquí encontraban, así como a sus orillas someras, con abundante vegetación acuática con la que construyen sus nidos flotantes que pueden anclar firmemente al fondo. Comprometidos de por vida en la formación de una familia, macho y hembra por igual asumen la delicada tarea de preparar su pequeña isla y luego empollar los huevos. Una vez que las crías nacen, ambos padres se encargan de alimentar y proteger a los nuevos integrantes de la familia, especialmente de su más temida amenaza que los ataca desde el aire, la gaviota andina. Especie propia de las lagunas de altura, esta es una de las gaviotas más estilizadas, distinguiéndose por su elegante plumaje. Numerosas especies de patos habitan las frías aguas del Chungará, entre los que destacan los juarjuales por su mayor tamaño, así como los jergones grandes y chicos. No falta el inconfundible pato de la Puna, con su pico azul y capuchón negro. Peces, pequeños crustáceos e insectos son el alimento de los simpáticos blanquillos que, no obstante la altura a que se encuentra la laguna, nunca parecen cansarse de bucear en busca de comida.
Similar comportamiento tienen los pimpollos, el zambullidor más pequeño de los Andes, reconocibles por su moño y sus plumas blancas detrás de sus ojos rojos. Sin lugar a duda, sus aguas limpias y libres de contaminación producida por el hombre fue lo que permitió la existencia de tan rica variedad de formas de vida, tanto en la superficie como bajo esta. Dejamos la laguna Chungará, regresando hacia el sur, para ir en busca de uno de los más bellos salares del altiplano, distante poco más de 100 kilómetros. Es Surire. Reducida significativamente la superficie del antiguo Parque Nacional Lauca, no tardamos en dejar su territorio para entrar al de la Reserva Nacional Las Vicuñas. ¿Cómo olvidar cuán esquivas y difíciles de filmar eran las vicuñas a comienzos de los 80, cuando las captamos por primera vez en estos mismos bofedales? Esto se debía a que habían sido cazadas casi hasta la extinción, contándose en aquel entonces menos de 1000 ejemplares en todo el Parque Nacional Lauca. Sin embargo, esta situación cambiaría radicalmente en las siguientes 2 décadas, luego de un extraordinario proyecto de conservación que hizo posible que su población aumentara a casi 30.000 ejemplares en esta zona del altiplano chileno. Este notable incremento en su número ha permitido que se pueda aprovechar su valiosa lana, considerada la más cara del mundo, al cotizarse esta en estado natural en más de $500 por kilo. Compartiendo los bofedales y pastizales con las vicuñas, el suri, como se le conoce al ñandú acá en el norte, es una de las aves más grandes del mundo, después del avestruz africano y el emu de Australia. Por lo general se les encuentra en grupos, estimándose que la población de suris en el altiplano de Arica no supera unos pocos centenares de ejemplares, lo que no asegura la conservación de la especie, que cada día se ve más amenazada por la creciente presencia de vehículos, de ganado doméstico y por las actividades mineras. Recorremos ahora las planicies que corta el curso del río Lauca, que luego de nacer al oeste de los Payachatas, en Cotacotani, conduce las aguas hacia Bolivia para entregar su carga en el salar de Coipasa, donde el sol se encarga de evaporarlas. Con relativamente pocos vehículos circulando, a excepción de algunos camiones mineros, las vicuñas deambulan sin temor de ser cazadas, aunque sí de ser atropelladas. Lo mismo sucede con los escasos suris que encontramos en la ruta. Es junto al río y en bofedales donde es posible ver llamas y alpacas, aunque en mucho menor número que en el pasado, debido al paulatino abandono de la zona por los antiguos habitantes altiplánicos. Avanzamos por el lecho de un gigantesco lago que en el pasado remoto rellenó esta cuenca.
Desde el camino se pueden apreciar no solo los antiguos niveles dejados por las aguas, sino también las capas de ceniza volcánica que cubren casi todo el altiplano, donde aún destacan gigantescos volcanes con actividad fumarólica que en cualquier momento podrían volver a entrar en erupción, como ocurrió por última vez en 1985 con el imponente Guayatiri, que se eleva 6.071 metros sobre el nivel del mar. Aunque continúa siendo de tierra, el camino, el mismo que recorrimos hace 3 décadas, se encuentra por lo general bien mantenido, lo que nos permite llegar al encuentro del Salar de Surire en algo más que un par de horas desde Chungará. Cuán diferente fue el primer viaje hacia el Salar en 1982, cuando en lugar de camino había una precaria senda que sorteaba extensos arenales, siendo necesario cruzar una y otra vez el río Lauca. Más de 6 horas de viaje desde Putre tomaba llegar hasta el punto en que aparecía en el horizonte la cuenca de Surire. Una huella que rodeaba el salar nos permitió llegar hasta las pequeñas lagunas situadas en el extremo noreste, donde encontramos miles de flamencos que nos brindaron un espectáculo que nunca antes habíamos visto. ¿Qué mejor lugar que el Salar de Surire para los comienzos de la tierra en que vivimos? Una aventura iniciada hace 35 años a la que dedicaríamos el resto de nuestras vidas. Importante sitio de nidificación de flamencos, este es quizá el único lugar en el mundo donde es posible ver convivir en grandes poblaciones 3 de las 6 especies de estas aves que existen en la Tierra. Predomina en este humedal el flamenco chileno, que se reconoce por su plumaje de intenso rosado, patas de suave tono azulado, con rodillas de un fuerte color rojizo, mientras que el flamenco andino, de mayor envergadura, corteja con patas amarillas que combina a su bello traje rosado de reproducción, además de plumas negras en la cola. Más pequeño, el flamenco de James es de intenso rosado, mientras que en su pico contrastan claramente el amarillo con el negro. Varios miles de aves reunidas en el salar convierte a esta colonia de flamencos en la más grande del altiplano chileno. De allí la gran importancia en proteger este lugar de la intervención humana, especialmente de la minería del bórax que se lleva a cabo en el Salar de Surire. Rodeado de volcanes, el Salar de Surire se formó a partir de la existencia en el pasado de una laguna sin desagüe, originada por la acumulación de materiales volcánicos que cerraron la cuenca. La intensa radiación solar que se produce por esta situación a 4.280 metros sobre el nivel del mar, sumado a las condiciones meteorológicas, hace que todas las aguas que entran al lecho del antiguo lago terminen evaporándose, quedando depositadas las sales. Situado el salar
en una zona de gran actividad volcánica y tectónica, las aguas escurren hacia las profundidades de la Tierra, donde se calientan hasta la temperatura de ebullición, obligándolas a retornar a la superficie, donde las vemos brotar como vertientes y fuentes termales en el margen sur del salar, en el sector de Polloquiere. Alejada de toda ruta turística y con un camino muy largo y difícil de recorrer, esta maravilla natural, que aún guarda como preciado tesoro el salar de Surire, nos reserva las más bellas imágenes de un altiplano que no queremos que termine siendo destruido por el hombre, donde no quisiéramos lamentar, al regresar en 30 años más, no haber hecho lo posible por preservarlo, para que toda persona pueda admirar con respeto lo que nuestra madre naturaleza ha sido capaz de crear. Del salar de Surire descendemos por las nacientes del río Camarones hacia La Pampa, donde volvemos a nuestro helicóptero para continuar recorriendo un desierto implacable donde puede ser en extremo difícil orientarse si se recorre a pie. De allí que los antiguos viajeros que lo cruzaban, conduciendo sus caravanas de llamas, dependían de ciertas señales hechas en el suelo para conocer el rumbo, indicar lugares o destacar actividades humanas, así como deidades. Son los geoglifos, de los cuales se conocen más de 5.000 en este desierto, siendo este conjunto de representaciones que encontramos al sur de la quebrada de Tiliviche uno de los más llamativos. Removiendo las piedras y las costras del suelo, quienes hicieron estas figuras lograron trazar líneas perfectas, algunas de más de 160 metros de largo. Representaciones humanas y de animales, espirales, cuadrados, escalas, círculos y hasta una extraña cruz cumplían también un rol ceremonial durante ciertas épocas del año. Con perfecto detalle se evoca el océano, que con sus olas recibe al sol al final de cada día. Fechada en 1200 años después de Cristo, las figuras han logrado conservarse por más de 8 siglos, aunque lamentablemente no faltan aquellos irresponsables que con un vehículo o motos han causado graves daños. De allí que sea urgente cuidar este valioso testimonio del pasado antes que desaparezca para siempre. Sin revelar la posición de este sitio mientras no esté debidamente protegido, continuamos hacia el sur siguiendo algunas de las sendas caravaneras hasta llegar al encuentro del geoglifo de figura humana más grande que se conoce en Chile. Construido probablemente hace unos 1000 años, en el único cerro que corta el horizonte de esta pampa, el Señor de Tarapacá, con 119 metros de altura, posee ornamentaciones que podrían representar a un chamán o a una deidad. La orientación de las líneas de la cabeza con la posición de los astros y la luna en cierta época del año indicaría la fecha de inicio de la temporada de lluvias y de siembra, lo que era fundamental para la existencia de grandes campos de cultivo regados por un complejo sistema de canales que lograba dirigir el agua de la cercana quebrada de Tarapacá hacia infinidad de cuadrículas con bordes elevados, cada una de las cuales tenía una compuerta hecha de barro y piedra con la que se abría o cerraba el paso del agua. Ocupadas estas melgas durante varios siglos, primero con maíz y otros cultivos originarios, luego de la llegada de los conquistadores españoles, se incorpora el trigo y el ajo. No está clara la fecha que se dejó de utilizar este sistema, pero probablemente su abandono
tuvo relación con la disminución de las lluvias en la cordillera de donde provienen las aguas, o con la migración de quienes trabajaban en esta tierra. Con los ríos cordilleranos y las lluvias que ocasionalmente caen sobre esta pampa, sumiéndose en las arenas y costras salinas, bajo esta existe un gigantesco reservorio subterráneo cuyas aguas se pueden encontrar a solo unos pocos metros de profundidad. Hasta allí llegan las raíces de los tamarugos y algarrobos que crecen de forma natural, los que hasta el siglo antepasado formaban enormes bosques que se extendían por decenas de kilómetros a lo largo del margen occidental de la pampa del Tamarugal. Cortados los árboles hasta casi hacerlos desaparecer para usar su leña en las faenas mineras y salitreras, no fue sino hasta la década de 1930 que un empresario salitrero inició la plantación de miles de hectáreas de tamarugos en las cercanías de Pozo Almonte, iniciativa que luego fue continuada por el Estado chileno a partir de 1960 hasta alcanzar las 22.000 hectáreas. Aquí hubo un proyecto donde se criaron ovejas, se trajeron ovejas de la raza Caracul. Alimentada esta napa con las aguas que se infiltran desde el altiplano, la mejor forma de comprender cómo ésta se rellena constantemente es en los oasis que se forman en pleno desierto. Formados por generosas urgencias naturales, los oasis de Pica y Matilla son visibles desde grandes distancias. Situados en el margen oriental y al centro de la pampa del Tamarugal, ambos oasis están separados apenas por un par de kilómetros, aunque en la práctica su expansión agrícola y urbana ha terminado por unirlos. Pica, que en lengua originaria quiere decir flor en la arena, no puede tener un mejor nombre, ya que aquí el verde se mezcla con el colorido de las flores y la fragancia de sus frutos. Con grandes volcanes en la cercana cordillera de los Andes, las aguas aquí brotan a 32 grados de temperatura, lo que las vuelve termales, siendo uno de los principales atractivos de la ciudad la piscina natural que se forma en un afloramiento de rocas. Es la cocha o resbaladero, cuyas aguas, una vez que pasan por el balneario, son utilizadas para regar. Desde hace milenios, punto de pasada obligatorio para los viajeros que cruzaban el desierto de Atacama, por aquí no solo pasaba el camino del Inca, sino también otras rutas milenarias que unen cordillera y mar. Con buena agua para beber y tierra fértil para todo tipo de vegetales, Pica fue como un paraíso para los conquistadores españoles y sus descendientes que introdujeron plantas nunca antes vistas en esta tierra, como los cítricos, los mangos y las uvas, estas últimas muy importantes en aquel entonces para fabricar el vino de misa. Famoso Pica por la calidad y sabor de sus limones que llevan su nombre, estos son de una variedad diferente al limón común, encontrando que gran parte de las plantaciones corresponden a tan preciado fruto, mientras que los grandes árboles son mangos y guayabos. Estamos acercándonos a un sector llamado La Huayca, que debería estar un poquito más adelante. Pero el sueño de un desierto verde ha sido llevado a la realidad no solo en los oasis, sino también en plena pampa del Tamarugal, donde el agua se encuentra cercana a la superficie, tal como ocurre en la zona de La Huayca, distante 25 kilómetros al oeste de Pica, donde la agricultura alcanzó su máximo apogeo durante el auge salitrero, por la gran demanda que significó la alimentación de decenas de miles de trabajadores. Aunque hoy la mayoría de los lugares donde se cultivaba alfalfa para las mulas y caballos, maíz, trigo,
porotos y frutas como sandías y melones, están abandonados, aún podemos ver cómo se despejaba la costra salina hasta alcanzar la tierra húmeda, lo que dejaba una larga franja de bordes profundos. Esta técnica, llamada de los canchones, permitía que las raíces de las plantas pudiesen captar directamente la humedad desde la cercana napa subterránea sin necesidad de riego artificial. Miles de personas llegaron a vivir a esta zona agrícola entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, quedando de ese entonces las casas de barro típicamente campesinas, la mayoría destruidas por los frecuentes terremotos que afectan la región. De Pica y La Huayca, volamos ahora hacia el extremo sur de la pampa del Tamarugal, donde hasta hace algunos siglos había vegetación y agua para beber gracias al afloramiento de la napa. Esto justificó la presencia del hombre desde hace por lo menos 10 milenios. Sin embargo, no es sino hasta el año 900 después de Cristo cuando el tráfico de caravaneros con sus llamas inicia su época de auge, la que se prolongó por más de 500 años hasta la llegada de los españoles. Fue en ese período cuando los viajeros comenzaron a trazar figuras en los cerros de Pintados, de allí el nombre. 420 representaciones a lo largo de 3 kilómetros hacen de estos geoglifos los más importantes de Chile, pudiendo ver en cada figura la interpretación de la vida cotidiana de los caravaneros, así como de los lugares de donde provenían. De las figuras relacionadas con animales, las llamas son las más relevantes, apareciendo solas o en conformación de viaje. Asociadas al mar se pueden ver representaciones de peces, delfines y hasta tiburones. También vemos balseros en sus botes inflables hechos con cuero de lobo en los que salían a pescar. El hombre está representado de muchas formas en estos geoglifos, desde sencillas líneas hasta cuerpos con elaborados adornos que delataban jerarquía o una deidad. Nos sorprende la interpretación de un halcón en plena actitud de caza. Con la mitad de todos los geoglifos de Pintados mostrando figuras geométricas, se cree que éstas tenían relación con sus creencias o cumplían un rol similar a una palabra, ya que nuestros antepasados americanos no llegaron a desarrollar la escritura. De Pintados continuamos hacia el sur, siguiendo ahora el trazado de las más antiguas rutas utilizadas por los caravaneros. Vamos en busca de la siguiente cuenca donde el hombre ha dejado plasmadas sus huellas desde hace milenios, para lo cual volamos sobre el camino del Inca a los pies de la cordillera de los Andes, encontrando a lo largo de la senda una sucesión de geoglifos que confirman la trascendencia de esta vía de comunicación que también fue utilizada por los conquistadores Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. ...60 kilómetros de durísima marcha separaban el oasis de Pica de la quebrada de Huatacondo, el siguiente punto de gran trascendencia en la ruta hacia el sur, donde era posible encontrar agua y comida para los viajeros y animales.
Descendiendo por el curso del río, vamos en busca de un poblado donde habitó el hombre entre el año 200 a.C. y el 900 de nuestra era. ¿A dónde estás viendo los cultivos? Allá. Sí, claro. Con un clima mucho más húmedo que el actual, si bien el desierto era el mismo, las aguas que bajaban de la cordillera por la quebrada de Huatacondo escurrían hacia el oeste, permitiendo la construcción de un elaborado sistema de canales de roca y tierra para regar sus cultivos. Con melgas y compuertas de las que solo quedan las piedras, similares a las que habíamos visto en la quebrada de Tarapacá, aquí llegó a desarrollarse una gran actividad agrícola, con cultivos principalmente de porotos, maíz y calabaza, para alimentar una población de varios centenares de personas que vivían en un conjunto de recintos de paredes circulares agrupados en torno a una plaza central. Es la aldea de Huatacondo del desierto, uno de los más importantes sitios arqueológicos de la región, que ha permitido ayudar a conocer la forma de vida de los más antiguos habitantes de Tarapacá. Cubiertas por el constante avance de las dunas, poco queda de los recintos que servían de habitaciones si comparamos el mismo lugar con lo que filmamos 20 años atrás, cuando las paredes aún permitían una clara idea de la extraña arquitectura del sitio Huatacondo. Sumiéndose las aguas que bajan de la cordillera hasta la depresión central que se forma entre el macizo andino y los cerros costeros, aquí también existió un enorme lago hace millones de años, pudiendo ver en el salar de Yamara las marcas de paleocostas dejadas en los cerros por la erosión de sus aguas. Desembocando tan impresionante cuerpo de agua en el cercano río Loa, remontando su cauce, llegamos al encuentro del bellísimo oasis de Quillagua, formado en medio del valle, justo donde las aguas tuercen hacia el oeste en busca del ya cercano Océano Pacífico. Hasta hace solo unas décadas, este vergel en medio del desierto sorprendía al viajero por el intenso verdor de sus alfalfales y la fresca sombra de sus árboles. Fue este uno de los principales centros productores de combustible para las salitreras del siglo XIX. Y decimos combustible, ya que gran parte de las labores pesadas, como arrastrar carretas o mover objetos, era realizada por mulas que comían alfalfa. Dado que habían miles de mulares en toda la pampa, buena parte del alimento para tan nobles animales era producido aquí en Quillagua. Aunque su auge agrícola ocurrió entre mediados del siglo XIX y la primera mitad del XX, tuvimos la suerte de alcanzar a ver y filmar los últimos agricultores del oasis. Algunos años más tarde, muchos de los propietarios de estos campos vendieron sus derechos de agua a empresas mineras, lo que les impidió seguir regando. En el año 2014, encontramos Quillagua prácticamente seco, con sus potreros abandonados y, lo que es peor, sin la gente que le daba la vida. Motivados por el amor a su tierra, una vez al año, quienes se fueron de Quillagua regresan a celebrar a la Virgen de su iglesia, viviéndose una fiesta cargada de fervor y sentimientos que hacen revivir el pueblo durante un par de días, con sus bailes, su música e infinita alegría.
Con el mar distante solo 60 kilómetros desde Quillagua, el Loa inicia el cruce de la cordillera de la costa tan pronto recibe las aguas del Salar de Yamara. Abriendo un surco de más de 500 metros de profundidad, el cañón del río se abre paso entre los cerros hasta alcanzar la costa, donde la humedad del océano suele formar un manto de nubes. Con su carga líquida, que lo hace parecer más bien un pequeño estero que el río más largo de Chile, el Loa llega al encuentro del mar, no sin antes formar un pequeño humedal donde surge por última vez la vegetación y la vida antes de diluirse en la inmensidad del océano. Despedimos las aguas del río Loa luego de recorrer un desierto y un altiplano que no resultó ser tan desierto como se asume, de habernos sorprendido con su mágica belleza, con sus enigmas y secretos, llegando a la conclusión que solo hemos visto una mínima parte de un mundo fascinante del que aún tenemos mucho por explorar y descubrir.